Y ya estamos nuevamente en el aire y en comunicación con el doctor Alejandro Colia. Él es neurocirujano, secretario de Salud Pública de La Matanza, viceministro de Salud de la Nación y exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y aquí Rodolfo Colangelo, Jorge Benedetti, Vivian Elem le dan la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Levantamos un poquito el retorno porque estamos escuchando muy bajo. ¿Mejoramos? ¿Nos escucha bien, doctor? Yo los escucho bien, sí. Perfecto, sí, ahora se escucha mejor. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, disfrutando el fin de semana. Vio, lindo día, además. De recomponer energía para empezar el lunes con toda la polenta, ¿no? Nosotros estamos preocupados acá porque llueve o hay mucha humedad y estos calorcitos, que el mosquito que el del dengue no se nos va más. ¿Qué pasa con el dengue? ¿Esto qué es? ¿Una epidemia? ¿Es un brote? El ministro de Salud de la Nación dijo que era apenas un brote y que no hinchemos con la vacuna porque no sirve. No, es una epidemia de las más importantes, yo diría, después del 2009, la más importante, ¿no? O sea, con más de 250.000 casos a nivel nacional, con eso hay que multiplicarlo por 3, porque hay un subregistro, no hay, en algún caso, no se registra, no se consulta, no se dispone de poder incorporarlo al sistema de información de salud nacional, al FISA. Bueno, creo que más o menos son digamos, cómo se podría describir cuantitativamente la problemática. Lo cierto es que hay un punto, porque uno, más allá de, digamos, lo que significa los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, que puede ser una forma leve, moderada o grave, que requiere internación y sus controles hematológicos, o sea, de sangre, de plaquetas. Hay un tema que, digamos, con vacuna o sin vacuna, hay que trabajarlo con la comunidad, que tiene que ver con los criaderos. Es decir, este mosquito es un mosquito peridomiciliario, que generalmente después de las lluvias y de todo lo que significan los cacharros que nosotros a veces tenemos y no le damos valor, desde una tapita de una cola hasta un bebedero de animal, las rejillas, donde se acumula agua, en una goma, en cualquier lugar que se acumula agua, ahí se deposita el huevo, que después se transforma en larva, en pupa, en mosquito adulto, y es el vector transmisor del dengue, ¿no? Con respecto a esto, yo tengo la responsabilidad, el honor de trabajar en La Matanza, y bueno, nosotros desde diciembre venimos trabajando en una campaña de prevención y lucha contra el dengue, fundamentalmente con la sensibilización y concientización de cada uno de los sectores que componen la comunidad. Es muy importante empoderarlos. También tenemos acciones directas con los promotores, trabajando barrio a barrio, teniendo, digamos, diagnosticados cuáles son los barrios que más complicados están con referente a la presencia del mosquito, y a través de eso, bueno, venimos tratando de llevar adelante un control importante, y hay que entender que esto es clave y que esto no se puede dejar de hacer, que hay que seguir haciéndolo sistemáticamente, es decir, no tener cacharros que acumulen agua, o no tener bebederos de animales que no le cambiemos el agua cada 2 o 3 días. El ciclo del mosquito aproximadamente es en 8 o 9 días, y ahí está la clave de poder combatir esta enfermedad. Por el otro lado, cuando uno mira a los países que realmente llevaron adelante políticas con muy buenos resultados, uno ve claramente que, por ejemplo, el caso de Cuba, con las brigadas del dengue que están permanentemente trabajando puerta a puerta con la comunidad, y se obtienen resultados. Bueno, ahora tenemos la vacuna y habrá que analizar cuál es la mejor decisión en ese sentido. Esta vacuna fue aprobada en la Argentina por la ANMAT en abril
del 2023. Todavía la Comisión Nacional de Inmunizaciones no ha determinado cuál es la población objetivo a vacunar, en función también de que, más allá de la decisión de comprar o no la vacuna, tiene todo un procedimiento y hay que ver si tenemos la disponibilidad para comprarla. Hay 3 provincias que están ya aplicando la vacuna, provincias del norte, y vale la pena en esto recordar que Brasil tiene más de 2 millones de casos de y es un país que se ha transformado en endémico, como pasa con Paraguay o Bolivia, que también es otro tema a considerar, esa migración, ¿no? Que, bueno, en el caso de La Matanza, todas las terminales tenemos una gran actividad de concientización y también de fumigación de los vehículos, etcétera. Así que, bueno, claramente el tema está en controlar que no tengamos criaderos y pensar que en el futuro podamos disponer de la vacuna, por lo menos para las poblaciones más sensibles, que son las que tuvieron dengue, las que tienen alguna comorbilidad, y en los lugares como las 3 provincias que nombraba, Salta, Misiones, que tienen esta problemática y, bueno, claramente tratan de tener una política desde el punto de vista de la inmunización. Así que hoy por hoy la recomendación más importante, en principio, tratar de controlar esos criaderos, y si hay algún síntoma como fiebre muy alta, dolor de cabeza, generalmente detrás de los ojos, y dolores musculares muy intensos y algún nexo epidemiológico, alguien que tuvo dengue cercano, claramente hacer la consulta para poder controlar la enfermedad, que curse de la mejor manera, que no se transforme de leve a grave, que se tenga que internar y, bueno, tenga un final no deseado, ¿no? Obviamente. Doctor, cuando estaba por decir, siempre sucede cuando pasan estas cosas en términos de salud, pero lo tuvimos muy muy claro con el tema de del coronavirus. En ese momento, digo, anticipando mi pregunta, digo, en ese momento, bueno, quienes estaban en la oposición hicieron todas las irresponsabilidades posibles, de mentiras, del chip, de la vacuna es un chip, te va a pasar esto, eso. Ahora hay un Estado que dice, no, bueno, no pasa nada, la semana que viene se termina, dijo un ministro de Salud de la ciudad, o otro, bueno, ya viene el frío, ¿para qué se van a vacunar si la vacuna va a hacer efecto en 5 meses? O sea, también está esa otra infodemia, lo llamábamos en la agencia de noticias Telam, de que por ahí eso paraliza a la gente, ¿no? Porque la confunde. Bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que hay 2 o 3 reflexiones. La primera, en La Matanza, yo estoy trabajando con el conjunto de la comunidad que tiene de una u otra manera que ver con la prevención y lucha contra el dengue, elaborando una ordenanza para trabajar de cara al futuro, no dejar de trabajar en lo que darle continuidad y enfrentar las próximas temperaturas de primavera o de verano con menores cantidad de casos que las que por lo menos tuvimos este año como objetivo prioritario, ¿no? Claro. Pero por el otro lado, también, respecto a su pregunta, un punto que tiene que ver con la información. O sea, el otro día escuchaba a alguien vinculado a la salud que hacía referencia a la responsabilidad que tiene y la necesidad que tenemos de empoderar a la comunidad de información. Algo que es bastante sencillo, que hay que tratar de saturarlo al máximo posible y que de alguna manera tiene un efecto muy altamente positivo, porque justamente estamos hablando de esto, de los criaderos. No es algo imposible de construir una mirada colectiva. Y realmente en ese sentido, esta es una enfermedad sociosanitaria, donde como pasaba con el COVID y con el resto en general de las cuestiones sanitarias, ya más vinculada a cuidar la salud y no a esperar en el hospital que se enferme la gente, tiene que tener como una mirada de prevención, y la mirada de prevención y promoción tiene que ver con la información. Y bueno, ahí yo creo que tenemos mucho por hacer, y ahí el costo realmente nadie puede decir que eso es costoso o no están las herramientas para hacerlo. Y con respecto a lo que venimos pasando con algún sector de la sociedad antivacuna, negacionista, y bueno, es un problema que de muy difícil solución.
porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, y porque cuando uno quiere establecer un análisis exhaustivo de lo que realmente pasa con una enfermedad, porque la enfermedad tiene una etiología, tiene una fisiopatología, tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento. De todo eso se trata de comprometer a la comunidad, porque no hay nada, ninguna enfermedad que no tengamos que ver, que no tenga que ver la construcción colectiva, desde la prevención para hacer diagnóstico temprano del cáncer, que tiene una alta posibilidad de curación, hasta todo lo que significa la salud sexual y reproductiva, lo que significa la lactancia materna, lo que significa el dengue, lo que significa el HIV y todo. Todo tiene una construcción colectiva. Bueno, hay sectores que no quieren tener esa discusión, lo resuelven estigmatizando, insultando, negando, y bueno, es algo que uno igual tiene que seguir construyendo, porque en algún momento esas cosas se van dando vuelta con el curso del tiempo, ¿no? De generación en generación. Claro. Es realmente lamentable, pero es así. Lo hemos sufrido con el COVID, con los antivacunas, lo hemos sufrido diciendo que inyectábamos veneno, que poníamos un chip para manejar todas cuestiones bastante delirantes. Incluso, para los que no lo saben, hay una ley de vacunas que, bueno, ahora con el DNU está anulada, digamos, no tiene vigencia, donde el largo recorrido, lo que hace a un país como el nuestro, que tiene más de 21 vacunas, y que se han incorporado en gestiones concretas, ¿no? Es indiscutible. Esa ley de vacunas lo que decía que el Estado tenía que garantizar la compra de la vacuna, que el Ministerio tenía que hacer la logística, y que el ciudadano y la ciudadana tenía la responsabilidad obligatoria de vacunarse. ¿Por qué? Porque cuando uno se vacuna no se enferma o tiene menos riesgo, sino contagia también. Claro. Entonces tiene una externalidad positiva. Y eso es algo que corregir todo eso, como sabemos, es muy difícil. Pero lo que sucede es que, ya mirándolo desde otro punto de vista y más con un abordaje político, nosotros necesitamos una serie de acuerdos en los cuales tengan sean políticas públicas de largo alcance, que no se involucren en la mezquindad de lo que mucho de la dirigencia política no puede mostrar, porque lo vimos hace 24 horas. Digamos, no se hacen cargo de lo que tienen que hacerse cargo. Se quieren aumentarse el sueldo porque lo entienden que debe ser así. Bueno, háganse cargo. Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que el aumento del sueldo no es para todos de forma equitativa, para un sector nada más. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con los valores de la dirigencia son los que van derramando cuestiones que perjudican, en este caso puntual de la salud, en vez de beneficiarlas y tener mejores condiciones de vida, mayor año de expectativa de vida, etcétera, porque están generando discusiones que no tienen que ver con la salud, sino con lo político. Entonces, evidentemente ahí hay que hacer una reflexión y decir, bueno, miren muchachos, esto hay que seguir trabajando en forma progresiva, sostenida, hasta que podamos tener una política de largo alcance. Le quiero decir que en la misma oposición, ustedes saben que yo tengo una adhesión a un espacio político que tengo 16 años, así que generalmente todos la conocen, pero con muchos otros sectores coincidimos en muchas cosas las que tenemos que hacer en salud, y seguramente así pasará en educación y pasará para enfrentar la pobreza, el trabajo. Claro. Bueno, esas políticas, mientras no se puedan instalar en la Argentina y sean pendulares y encima con soberbia, sin poder discutirlas, estigmatizando, descalificando, va a ser muy poco los resultados que podamos obtener como con una mirada colectiva. Doctor, yo con esta idea libertaria de que no sea obligatorio vacunarse, siempre me pregunté ¿qué pasaría si a los chicos que ingresan a
a la escuela primaria no tuvieran las vacunas obligatorias que se tienen que dar. Por ejemplo, recuerdo que durante el gobierno macrista no se vacunó contra el sarampión porque la dejaron vencer las vacunas y hubo una epidemia de sarampión, cosa que se creía superada. Digo, ¿qué pasaría si esto se aplica, esta idea libertaria de no vacunar? Por ejemplo, ¿volvería la poliomielitis? Digamos, es una duda que yo tengo. Bueno, no es el caso porque está radicada, salvo en algunos países de África. Lo que tal vez el caso de sarampión es el más interesante, porque Argentina del año 2000 no tiene sarampión, está declarada libre por la OMS y por la OPS de sarampión. Lo que sucedió es que hubo distintos brotes, como por ejemplo cuando fue el Mundial de Sudáfrica, que reingresó a través de una familia de San Isidro y hubo un brote. Ahora, la pregunta es interesante, ¿por qué? Porque si un pibe no está vacunado contra el sarampión, que la Argentina está libre de sarampión, pero se infecta, se enferma, claramente tienen mayores riesgos de tener complicaciones graves por el sarampión. Y cuanto más chico es, peor es. Entonces, bueno, esto vuelvo al punto que parece una cuestión menor, que tiene que ver con la construcción colectiva de la información para tomar las decisiones oportunas. Pero estas discusiones no se dan porque se trasladan al ámbito de lo político. No quiero volver al tema de ser redundante, pero ya lo explicamos. Ya pasó con el COVID y pasa con otras cosas. Doctor. Pero le quiero decir que la gran mayoría de los sanitaristas, de los que tienen responsabilidad tanto en el sector de la seguridad social, de la medicina prepaga o de la cobertura pública, todos tenemos una gran cantidad de políticas que compartimos, que habría que aplicar, que compartimos. Y la verdad que durante la gestión de Alberto y la gestión de Carla Bisotti se trabajó mucho en integrar los tres subsistemas. Bueno. Así que bueno, eso es una tarea que tenemos por delante y va a haber que hacerlo porque claramente va a redundar en beneficio de la comunidad en general, ¿no? Ahora, esto que usted dice, estamos hablando con el doctor Alejandro Colia, lo que usted dice, qué difícil, ¿no? Porque el COVID-19, digo, esta coordinación que usted acaba de hacer mención durante el gobierno de Alberto Fernández y con la doctora Bisotti en el Ministerio de Salud, que se hizo todo un trabajo coordinado. Qué difícil es, ¿no? Porque evidentemente se trabajó bien para que una revista científica como la británica, Lancet, destaque que nuestro país estuvo entre los países que resaltaron o que son dignos de señalar en cuanto al tratamiento que se hizo del COVID-19. Bueno, justamente, usted lo dice, ahí hubo una visión de construcción colectiva muy importante, más allá de estos pequeños sectores, porque se trabajó con una manera federal, trabajaron los de distintos colores políticos, y bueno, por eso fue el resultado también con un eje fundamental que era el Estado, la decisión política de que el Estado estuviera presente, comprando respiradores, teniendo una distribución equitativa, que eso lo hizo en ese momento el ministro Finés, que haciéndose cargo de la compra de vacunas, se vacunaron más de 120 millones, se aplicaron más de 120 millones de dosis de vacuna. La construcción de hospitales en tiempo récord. Bueno, hubo un Estado presente y bueno, hay alguien que no se lo puede cuestionar, como es el Instituto Métrico de Washington, que hizo las mediciones en el mundo de este tema, y las conclusiones son claras. Apuntó a dos análisis, a cuántos años de expectativa de vida se perdieron y cuánto fue la mortalidad por encima de lo habitual. Bueno, la Argentina, en el caso de la mortalidad,
estuvo por debajo de Estados Unidos, de Canadá, de Gran Bretaña y algún otro país más, 3 o 4 países muy importantes, y por encima y por debajo de Latinoamérica. Y también lo que hace el año de expectativa de vida, que son para el hombre 76.9 años, casi 77 años, y para la mujer un poco más, estuvimos en 0.8 de pérdida de años. O sea que de 71.9 pasamos a 71.1. ¿Sí? O sea, 0.8. Claro. Y estuvimos por debajo de todos los países que le acabo de mencionar. Con lo cual, cuando se analizaban una serie de casos, cuando había una serie de opiniones al respecto, claramente eran erróneas, porque evidentemente la pandemia, la Argentina la encaró de la mejor manera. Mire, yo quiero decirle algo personal. Yo perdí a mi hermano, que tuve internado 66 días en el hospital público, teniendo obra social, médico, 66 días. A los 2 meses me enfermé yo y tuve más de 50 días internado en terapia intensiva. Después me recuperé, gracias a Dios, y a la medicina también pública en el hospital en el que yo me formé como neurocirujano. Y tercero, le digo, yo también fui funcionario. O sea que viví esa época de todos los lugares que ustedes se lo pidieron. Yo les puedo asegurar que el trabajo que se hizo con decisión política y con mucha idoneidad, con mucho compromiso federal, con todas las provincias, los distintos colores políticos, fue realmente digno de destacar. Tal vez sería un ejemplo para poder llevar adelante otras políticas, que son las que verdaderamente necesitamos. Ponernos de acuerdo, trabajar con un sentido de construir un país más igualitario, con mayor participación de todos, todas, y bueno, eso es lo que estamos esperando. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y bueno, estaremos en comunicación para ver cómo continuamos con el tema del sistema de salud y cómo se está trabajando en La Matanza fundamentalmente. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Hablamos con el doctor Alejandro Lacolia, él es el secretario de Salud Pública, Colia. Pública de La Matanza y ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.